Hace esfuerzos desesperados dentro de la limitación de sus recursos y otras limitaciones para cumplir su labor. Señor representante del Ministerio Público acá. Señor, por favor. Todas las garantías a usted. Señor, tome asiento, por favor. Tome asiento y tranquilícese. Tranquilícese. Tome asiento y tranquilícese. Tranquilícese, señor, tranquilícese. A ver. ¿En manos de la señorita? Ahí está. Ahí está. Bien. Ahí está todo claro, ¿verdad? Yo, señor, no sé, yo estoy montadito. Algunos lloran como niños. Disculpe, pero... Discúlpeme mucho. Por favor. Otros reaccionan violentamente. Pero que para ahí. Por favor. Vamos a El doctor primero. Y hay quienes simplemente no hacen más que negar lo evidente. Así reaccionan jueces, secretarios y hasta auxiliares de juzgados cuando son sorprendidos con las manos en la masa, en pleno cobro de coimas a desesperados litigantes a cambio de juicios favorables. Imágenes que son captadas durante los operativos de la Oficina de Control de la Magistratura y que sirven como pruebas irrefutables de la comisión de delitos. Esto es solo parte del trabajo que realiza la OCMA para intentar acabar con la corrupción que aún existe al interior del Poder Judicial. Hay dos visiones, la visión de la opinión pública, la prensa, es, con todo respeto, que tiene la idea de que el órgano de control no funciona, que es ineficiente, que es ineficaz. Y al interior del Poder Judicial ocurre lo contrario. Algún sector de magistrados, un sector de ellos, no todos, nos critican porque pedimos demasiados informes, dicen que hay seguimiento a los magistrados, y creo que no es ni lo uno ni lo otro. Desde hace 3 años, el vocal supremo Francisco Tábara está a cargo de la jefatura de la OCMA, una oficina que tiene como misión el velar por la conducta funcional de más de 1.700 jueces y 12.000 trabajadores de los juzgados a nivel nacional. Un trabajo que en muchos casos se presta a suspicacias, y más aún si se toma en cuenta esa célebre frase de que otorongo no come otorongo, pero el jefe de la OCMA pone los puntos sobre las íes. ¿Es difícil sancionar a un juez? ¿Es difícil sancionar a alguien, digamos, que le sea conocido? Sí, es difícil, lo reconozco. Para mí tengo la ventaja que no soy magistrado de carrera, como se dice, entonces tengo un poco más de independencia. Porque, me explico, si una persona, usted trabaja pues 20 años, 30 años en el Poder Judicial, si trabaja en Trujillo, todos los magistrados de Trujillo serán sus amigos, ¿no? Si trabajó en Cusco, de igual manera. Si usted llega a ser jefe de control, será muy difícil pues que usted sancione a esos magistrados que lo conocen, porque tener amigos no es malo. Hacer mal uso de la amistad, eso es lo negativo. ¿Cómo es la OCMA por dentro? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo se detectan los actos de corrupción? Eso es lo que no se entiende en la opinión pública, que para saber si esto es pura panca hay que revisarlo todo. Está bien chiquito el espacio. Está ubicada en un ambiente del segundo piso de Palacio de Justicia y en ella trabajan 13 magistrados y 80 personas, entre abogados, secretarios y técnicos, que se encargan de dar trámite y hacer el seguimiento a las decenas de quejas y denuncias contra los malos elementos del Poder Judicial que a diario llegan a la mesa de partes. Muchas de ellas vienen de las 28 oficinas distritales de control que existen en el país. Solo en lo que va del año, las quejas han superado las 8.000. En el registro 8.280. ¿8.280? Sí, en lo que va del año. En lo que va del año. Sí. Hoy hemos empezado en el 8.245. Estamos más o menos a 35 registros. En lo que va de la mañana. En lo que va de la mañana. Puras quejas. Documentos varios que van ingresando. Sí. Ahorita justo está ingresando una queja. Ah, usted, señora, está viniendo a dejar, señora. Una queja por prevaricato. La oficina de trámite documentario de la OCMA está atiborrada de rumas de expedientes y casi no hay lugar para guardarlos. Por ello, muchos de sus trabajadores han tenido que mudarse a un pequeño altillo para seguir con su trabajo. Y es que el hacinamiento es una de las principales características del local de la OCMA. Hasta los archivadores con información confidencial de los magistrados
están en los pasillos por falta de espacio. Mire, usted se preguntará qué cosa es todo esto. Esto es... Todo esto es el archivo de declaraciones juradas, está con llave todo, de declaraciones juradas patrimoniales de los magistrados. Se remite una copia a la Contraloría de inmediato, el original. Todos estos son declaraciones, obviamente merecen un espacio más adecuado, ¿no? Pero así estamos. Aquí están todas las declaraciones juradas en el pasillo, doctor. Así es, no hay dónde ponerlas. Fíjate cómo estamos, un poquito tuburizado, ¿no? Sí. En un ambiente, ¿cuántas oficinas funcionan acá? 1, 2, 3. 3 magistrados en este ambiente, pues que tendrá, pues qué sé yo, 20 metros cuadrados. La OCMA está dividida en 3 unidades que trabajan directamente con la jefatura. La unidad de procesos disciplinarios, la unidad de supervisión y proyectos y la unidad operativa móvil. Precisamente esta última es la que pone en marcha los llamados operativos anticorrupción, que tienen como punto de partida la denuncia y la colaboración de los litigantes. Este operativo solamente se puede montar en base a una valiente decisión del usuario o del abogado que rechace este acto de corrupción. Entonces montamos un operativo, hacemos un seguimiento ya con la autorización expresa de la persona, del usuario, del abogado, en este caso en concreto, y los resultados siempre son positivos. Si usted se mueve, nosotros nos movemos. Ojo, si él le dice, esperen a la hora de salida o esperen un ratito, lo esperan. Desde hace 12 años, Harry Paz, empleado de la OCMA, se encarga de poner en marcha la estrategia a seguir para agarrar a los corruptos con las manos en la coima. El plan lo diseña el juez a cargo del operativo en coordinación con un fiscal, un policía y con el apoyo de un camarógrafo. Con ello se arma toda una táctica desde el momento de las conversaciones del quejoso con esta persona, 2, el momento de la entrega, 3, el fotocopiado y la firma y la entrega del efectivo que se le da por parte de la oficina de control. Una vez que se tiene todo eso, se ven los equipos necesarios para la intervención. Una vieja cámara de video, grabadoras de audio, una cámara fotográfica, binoculares y pequeñas cámaras escondidas estratégicamente son las herramientas indispensables para descubrir el delito. Todos entran en escena cuando la persona que va a entregar el dinero da la señal previamente ensayada. El resto es historia conocida. El dinero que se usa en los operativos sale de la propia OCMA. Primero, es fotocopiado uno a uno y luego se le aplican reactivos que se impregnan en las manos de quien lo recibe. Así, las cosas, ya no hay forma de negar lo evidente. ¿Y por cuánto un juez o un secretario puede acabar con su carrera? Hasta por 50 soles, como esta secretaria del módulo de Lurín, que fue descubierta hace apenas algunas semanas cuando tramitaba una medida cautelar, o como el caso de este secretario del módulo de San Juan de Lurigancho, que en principio solicitó sexo a una litigante para favorecerla, pero ante la negativa se conformó con 200 soles. Ambos terminaron presos. Uno de los casos más escandalosos fue el del vocal superior Máximo Sósimo Oropesa, quien cayó en su propia trampa en un hostal del centro de Lima. Había pedido $1.800 para liberar al esposo de una ucraniana, pero le rebajó en $1.000 la tarifa porque supuestamente la mujer aceptó tener relaciones sexuales. Pero ¿qué ocurre si se trata de uno de esos peces gordos de la corrupción que reciben el dinero en sus cuentas? Ahí la cosa se complica, pues la OCMA no tiene facultades para levantar el secreto bancario. No tenemos la facultad para pedir información bancaria, ahí opera lo que se llama el secreto bancario y la reserva tributaria. Tenemos ahí 2 barreras, ¿no?, constitucionales, que solamente lo tienen los jueces penales y el Ministerio Público, si mal no recuerdo, y el Congreso en las comisiones investigadoras. En esos casos muchas veces tenemos que hacer derivarlo al Ministerio Público, pero desde ya le digo que es bastante complicado ya. Pese a sus limitaciones, solo en lo que va del año, la OCMA ha sancionado a más de 300 magistrados y 230 auxiliares de juzgados por retardo en los procesos o por incurrir en actos de corrupción. Las medidas disciplinarias van desde el apercibimiento, las multas y la suspensión hasta la destitución, aunque esta última solo puede ser propuesta, pues la decisión final está en manos del Consejo Nacional de la Magistratura. Sería muy bueno realmente que la OCMA, la Oficina de Control de la Magistratura,
con toda la buena intención que estamos viendo clarísimamente en su actual jefe, tuviera la potestad de poder levantar el secreto bancario para así acceder a la gran corrupción, no solamente a la corrupción minorista, a la corrupción al menudeo. Estamos ahora con el presidente de la Corte Suprema, Walter Vázquez Bejarano. Buenas noches. Doctor. Muy buenas noches, señor Regidor. Bueno, este asunto del vocal supremo Robinson González ha creado una gran alarma social, porque para la prensa y para un gran sector del país probablemente todo esto demuestra que hay un sector de la magistratura implicado en proteger a algunos grandes personajes. ¿Qué nos dice usted? Bueno, la sala ha resuelto expresando un criterio respecto a una ley expedida por el Congreso. La aplicación ha sido estricta. Se afinca en el principio de legalidad que caracteriza el derecho penal. No ha habido una interpretación laxa, lata de la ley. Usted lo ha dicho, señor. Ha habido una interpretación legalista. Formal, pura. Formal. Sí, pues yo estaba tratando de reunir realmente municiones para esta conversación, pero me explican dos abogados en quienes confío que efectivamente si aquí hay alguien responsable es el Ejecutivo que no lo observó y el Congreso que la parió, en todo caso. Pero efectivamente la ley existió. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la rapidez, no? Tan privilegiada rapidez para los señores Wolfenson. Es un elemento que es necesario considerar, es un elemento. Pero nosotros estamos formados, señor Hildebrand, como jueces, a aplicar la Constitución y la ley. Y en el derecho penal, particularmente, se nos ha inculcado y hemos hecho conciencia del principio de la legalidad y de la inmediatez cuando se trata de la libertad, porque se supone que es un derecho fundamental. Además es paradójico que le reprochen a los jueces, que los periodistas le reprochemos a los jueces extrema celeridad, cuando eso realmente podría ser al contrario algo plausible y algo que debería ser una norma constante. Lo que le reprochamos en todo caso a la judicatura es por qué celeridad, en este caso, que está muy bien, pero normalmente lentitud por el exceso de casos, ¿no? Esa colisión drástica, ostensible, es la que crea el problema. Así es. Porque la dilación es un ingrediente con el que nosotros afrontamos y de repente viene un caso en que hay que acelerar la resolución porque está de por medio un principio fundamental, que si no se hace en ese momento, viene un habeas corpus. Y el habeas corpus se ha extendido, a mi modesto concepto, se ha desnaturalizado, porque no se trata del principio prístino de la libertad, sino que se va ganando terreno y se meten los procesos y a veces se producen casos insólitos. ¿Y por qué un habeas corpus de Mamani vale mucho menos que un habeas corpus de Wolfenson? Porque precisamente el magistrado tiene un ámbito de interpretación de la norma y a veces interpreta la norma y otras veces aplica fríamente esa misma disposición. Pero entonces admite que aquí hay un trato especial, ha habido una deferencia de la judicatura en relación... Celeridad explicada por la sala, como le repito, porque se invoca el principio de la libertad. ¿No sería porque sabían que se iba a ser derogada? ¿No sabían? ¿No es casi sospechable que el vocal supremo Robinson González sabía que esta ley iba a ser derogada y que debía actuar de inmediato? Yo descarto esa posibilidad porque nosotros, señor Hildebrand, actuamos a veces encapsulados y no estamos al tanto de los acontecimientos políticos sociales. Esa es tal vez una de nuestras grandes fallas, ¿no? Que no llegamos al escenario social. No miden el escenario social. Exacto. Esa es la verdad. Precisamente yo estoy en esa lucha de llegar a la comunidad. Por eso yo... Usted estuvo unos meses atrás aquí cuando asumió. Sí. Y usted prometió hacer por el Poder Judicial todo lo que estuviera a su alcance para mejorar su imagen. Sí. Las encuestas, sin embargo, siguen siendo muy severas con el Poder Judicial. Pero, ¿por qué? Pero no tanto.
No tanto porque estamos trabajando, señor Hildebrand. Acabamos de romper la tradicional huelga de julio. El paro de 48 horas lo hemos reducido. Con perspectiva de huelga indefinida, hemos contenido. ¿A base de qué? De crear conciencia en los trabajadores. Bueno, pero ese es un asunto sindicalista. Claro. Me estoy refiriendo a la judicatura, no, a la aplicación de la ley, a la celeridad de los casos. Claro, una huelga rompe el principio de la celeridad. Sí, pues. Desarticula todo el andamiaje judicial. Y más ¿Qué más se ha logrado, doctor? Hemos logrado que se respete la autonomía del Poder Judicial en cuanto al presupuesto. Tradicionalmente se ponía un techo, y nosotros ya hemos tenido el techo tradicional también de 600 millones, pero a base de la sentencia del Tribunal Constitucional hemos conseguido que el Ministerio de Economía, por primera vez en la historia del Poder Judicial, respete un límite que hemos puesto de 1.157 millones, que de ser aprobado, aunque no sea en esa magnitud, significaría que el Poder Judicial va a cobrar un auge en ese sentido sin precedentes. Pero eso lo hemos hecho a base de una concientización a través de toda la República. ¿Va usted entonces a poder darle más presupuesto a la OGMA? Sí, señor. Porque ha visto cómo están sí. Trabajando en 20 metros. Quisiera añadir que el señor Tábara trabaja con sacrificio. Vea usted, los 3 miembros de la sociedad civil que por ley fueron incorporados a la OGMA, ninguno de ellos ha podido actuar de hace año y medio. ¿Por qué? Porque no se les da el presupuesto para que tengan su sueldo, tengan sus auxiliares. ¿De quién depende eso? Del Ministerio de Economía, del gobierno. Pues. Hay que decirlo, y aprovecho la oportunidad de este sintonizado canal. Tengo que decirle y hacerle una invocación al señor presidente de la República. Yo lo he hecho personalmente con el respeto que merece su alta investidura, ¿no? Ahora lo hago ante usted porque conozco su sensibilidad social. Necesitamos ese ámbito económico para que la OGMA pueda cumplir una mejor misión. Hace apenas 48 horas que ha hecho otro operativo donde han caído 2 sujetos en el momento que extorsionaban a una persona para sacarle $10.000. ¿2 sujetos de la judicatura? No. De la magistratura. Uno mayor retirado de la Guardia Civil y otro un malandrín que, bueno, no sé de dónde apareció. ¿Y qué tenían que ver con el Poder Judicial? Porque estaban sobornando a alguien. Sobornaban a alguien y a título de ser muy allegados al Poder Judicial. Felizmente se detectó. Es que ustedes son conscientes de que si no limpian eso, señor, y si no empiezan esa limpieza, van a terminar muy mal, ahorcados en las plazas públicas. Claro, vamos a dar la impresión de que no es Poder Judicial, sino que es un organismo. Subasta de sentencia, claro, pues. Por supuesto. Pero nosotros tenemos, señor Hildebrand, fuerza moral. Quien habla ha vuelto después de 10 años de ostracismo, precisamente para poner mis últimas energías en beneficio del país. Yo por eso, donde voy, proclamo ética y para acabar con estas debilidades. Por último, ¿respalda entonces al vocal Robinson González? ¿Yo? Sí. Jurisdiccionalmente. Sí. Más no fácticamente. Por ejemplo, cuando dicen estos periodistas, sí, estos no, yo no estoy de acuerdo. Y la mejor demostración, gustoso, venido a esta tribuna, que usted... En Frecuencia Latina. El canal... Especialmente Hildebrand. no es mío, ojalá fuera mío. El programa me entusiasma. Cuando usted me invita, siento emoción social. Porque una vez, cuando las papas quemaban, yo lo escuché a usted en un homenaje al general Robles. Lo escuché a usted hablar sobre la misión del periodismo y sobre la necesidad de actuar a tiempo y con entera libertad y con sustento ético. A usted lo escuché. Bueno, le agradezco mucho. General Robles se merecía todo eso. Se merecía. Yo estuve en segunda línea escuchando. Pero entonces estaba afuera. ¿Va a seguir usted peleando porque voy a seguir, el Poder Judicial se limpie? Señor, ¿no? Voy a seguir, como digo, entregando todas mis energías, todo mi contingente, sobre todo moral, porque creo ser un hombre de formación ética.
Correcto. Muchas gracias. El presidente de la Corte Suprema, Walter Vázquez Bejarano, ha estado con nosotros. Y bueno, lo insólito.